Hola, hoy vamos a meternos de lleno a entender la ciencia que hay detrás de algo que casi todo el mundo ha usado alguna vez, los analgésicos. A ver, parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta en realidad nos lleva a un viaje fascinante por la biología de nuestro cuerpo, siguiendo la pista del dolor desde una lesión hasta el mismísimo cerebro. Vamos a recorrer ese camino. Primero de todo, y esto es súper importante, el dolor no es el enemigo. En realidad es un sistema de alerta crucial, ¿sabes? Es la alarma que tiene el cuerpo para decirnos, oye, que aquí pasa algo. De hecho, la definición oficial lo describe justo así. Lo fundamental es que es una respuesta, digamos, natural, una sensación diseñada para protegernos, para evitar que nos hagamos más daño. Pero ojo, porque no todos los dolores son iguales, y esto es clave. Por un lado tenemos el dolor nociceptivo, que es la alarma normal. Te das un golpe, te haces un corte, funciona como debe. Pero luego está el dolor neuropático, y eso es otra historia. Es como si el propio sistema de alarma estuviera estropeado y sonara sin motivo. Y claro, por eso sus tratamientos no tienen nada que ver. Muy bien, pues veamos cómo se crea y cómo viaja esa señal de alarma. ¿Cómo es posible que un simple corte en un dedo se convierta en una sensación de ¡ay! En nuestro cerebro en un abrir y cerrar de ojos? Pues es un proceso de 4 pasos que va a toda velocidad. Primero, ocurre la lesión. Eso activa unos receptores especializados, los nociceptores. Después, se liberan unas sustancias químicas que, básicamente, le suben el volumen a la señal. Y ¡zas! Ese mensaje eléctrico viaja por los nervios hasta el cerebro, que lo interpreta como dolor. Y aquí viene una parte muy interesante. El papel de las prostaglandinas. Fijaos, no son la causa original del dolor, pero actúan como sus amplificadores. Hacen que los receptores sean mucho más sensibles. Hay que quedarse con este nombre, porque es la clave para entender cómo funcionan la mayoría de los analgésicos que conocemos. Entonces, la lógica es bastante directa, ¿no? Si las prostaglandinas son las que le suben el volumen al dolor, ¿qué pasaría si pudiéramos impedir que se produzcan? Pues esa es, precisamente, la estrategia del primer grupo de fármacos que vamos a analizar. Aquí hablamos de los famosos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. Lo que hacen es ir directos a la fuente del problema. Bloquean una enzima, la ciclooxigenasa o COX, que es, para entendernos, la fábrica de prostaglandinas. Menos prostaglandinas, menos amplificación de la señal. Simple y eficaz. Claro que, como casi siempre, hay un pero. Resulta que las prostaglandinas no solo amplifican el dolor, también hacen otros trabajos muy importantes, como proteger la mucosa del estómago o regular el flujo de sangre que llega a los riñones. Si las inhibimos, también afectamos a esas funciones protectoras, y de ahí vienen sus efectos secundarios más habituales. Esta es una buena pregunta, porque nos obliga a explorar otras vías. ¿Qué otras opciones hay para interceptar esa señal de dolor en su viaje hacia el cerebro? Pues sí que hay otras formas. Vamos a avanzar un poco más en el recorrido de esa señal y a conocer los analgésicos que actúan más arriba, directamente en el sistema nervioso central, o sea, en la médula espinal y el cerebro. Y aquí aparece un clásico, el paracetamol. Es un caso fascinante, porque su mecanismo exacto aún se debate. La teoría principal es que también inhibe la producción de prostaglandinas, pero lo hace sobre todo a nivel central, y por eso precisamente no suele dar los mismos problemas de estómago que los AINES. Sin embargo, el paracetamol también tiene su talón de Aquiles, el hígado. A las dosis recomendadas es muy seguro, pero una sobredosis por encima de unos 10 gramos de una sola vez puede ser extremadamente peligrosa. Esto explica perfectamente por qué es tan tóxico si nos pasamos. A dosis normales el hígado lo neutraliza sin problemas, pero si lo sobrecargamos, la vía principal se satura, se colapsa. Entonces el fármaco se desvía por una ruta alternativa, que crea un producto, que es, un veneno para las células del hígado. Ahora cambiamos completamente de tercio y nos vamos a los opioides. Estos fármacos juegan en otra liga. En vez de ir al origen, actúan en las estaciones de relevo del sistema nervioso, las sinapsis. Se colocan ahí, en medio, e impiden que el mensaje de dolor pase de una neurona a la siguiente. Y aquí es donde radica su gran dilema. Son increíblemente eficaces, potentísimos para dolores muy severos. Pero su mecanismo de acción también conlleva unos riesgos muy serios, como la adicción o la depresión respiratoria. Es un equilibrio realmente delicado. Bien, ¿recordamos ese segundo tipo de dolor del que hablamos al principio, el neuropático, ese donde el problema estaba en el cableado? Pues para este tipo de dolor, los analgésicos que hemos visto hasta ahora no suelen ir bien. Se necesita un enfoque totalmente distinto. Repasemos la idea. Aquí el problema no es una señal de alarmas útil que viene de una herida. El problema es el propio sistema nervioso, que está dañado y empieza a generar señales de dolor por su cuenta, de forma descontrolada. Y por esa razón, para tratarlo, se usan fármacos que, a primera vista, sorprenden.
anticonvulsivos o ciertos antidepresivos. ¿Y por qué? Porque estos medicamentos son capaces de calmar esa hiperexcitabilidad de los nervios dañados. Van a la raíz del problema, no solo a la señal. Bueno, después de este recorrido por nuestro cuerpo y sus señales, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué idea nos tenemos que quedar? Pues el punto clave es este. No existe la píldora mágica, el analgésico perfecto para todo. La gestión del dolor consiste en hacer una elección informada y estratégica. Se trata de entender qué tipo de dolor es, dónde está el problema y cuál es la herramienta más adecuada y segura para ese caso concreto. Y todo esto nos deja con una pregunta de cara al futuro. Ahora que entendemos cada vez mejor estas vías, ¿seremos capaces algún día de diseñar fármacos que silencien el dolor de una forma ultra precisa, sin tocar nada más? El viaje para entender y controlar el dolor, desde luego, no ha hecho más que empezar.